de la guerra también intentan ser calmados a través del gas lacrimógeno. Se tenía que reanudar el partido cuando faltaban 5 minutos con un tiro de esquina. La policía intentaba ingresar a la tribuna y hasta fueron corridos por los simpatizantes de Boca, que cuando terminó el primer tiempo tuvieron un diálogo, el presidente de Boca, Fosso de por medio, con el teniente general de la hinchada de Boca. Mientras tanto, aparecía la muerte. Un balazo mató a un chico de 14 años. Su padre lo había llevado por primera vez a ver un partido de fútbol. Otro chico de 16 está en grave estado. Situación similar ocurre con algunos miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires. Roberto Mouso, que intenta cruzar el foso para dialogar, para calmar. Pero aparentemente a los psicóticos no se los cura hablando. La seccional primera de la policía de la provincia de Buenos Aires de Avellaneda y el hospital Pirovano fueron los testigos de este drama que vivió esta tarde el fútbol argentino. En el mismo hospital Fiorito había dejado de existir Adrián Silvio Escacer. Palabras crudas del periodista y relator de la época Marcelo Araujo con respecto a los incidentes que derivaron en el cruel crimen de Adrián Escacerra, épocas muy violentas de la Argentina post-dictadura, donde la policía aún tenía cierto blindaje estatal y mediático con respecto a casos puntuales de represión social antidisturbios, pero también la peor época para asistir a una cancha de fútbol, la peor década de la que yo llamo personalmente la década infame del fútbol argentino, donde se cometieron todas las aberraciones que se puedan cometer en el desarrollo y la organización del deporte más popular de la Argentina. Años donde cada campeonato oficial era un vendaval de detenidos por cientos y cientos en comisarías y seccionales provenientes de disturbios en una cancha de fútbol. Años donde el Barra Brava se oficializó como el dueño del club, pasando por encima de los dueños legítimos de cada institución, los socios. Años donde la política y el fútbol se fusionaron para siempre, de una manera vomitiva, siendo cómplices ambos de actos violentos, de aprietes, de agite social, de mutuo apoyo secreto y por supuesto del ocultamiento hacia los culpables de toda agresión que derivaban en hechos altamente repudiables y condenables. Así eran los 80, así era el fútbol argentino de la primera década del grondonismo. No resulta extraño y descabellado entonces saber que fue la década donde menos público asistieron a los estadios de fútbol en la historia de la AFA. Es que corría el año 1985 y Julio Grondona, presidente de la AFA, ya tenía en mente reestructurar todo el fútbol de AFA de nuevo, como siempre en la AFA, ¿viste? La idea era crear un torneo solo, largo de nuevo, pero al estilo calendario europeo, para que coincida al mercado de pases de acá con el de allá. Es por eso que ya en febrero de 1985 comienza el último torneo nacional, el que yo considero como el peor campeonato en la historia de la AFA, debido a que se realizó al estilo doble knockout, con ronda de ganadores y ronda de perdedores como si fuera un torneo libre o un torneo comercial del barrio donde vivís. Pero no, era el principal torneo de fútbol de la Argentina, con este formato de mamarracho. Tan mamarrachazo fue el torneo que se detuvo varias veces en el medio para darle paso a que equipos y fases atrasadas continuaran en participación porque el formato era completamente asqueroso. De hecho, las últimas 3 fases del torneo se jugaron mientras ya había arrancado el torneo oficial de la temporada 85-86. O sea, arrancó otro campeonato y todavía no se había definido el campeón del torneo anterior. Mamadera. A todo esto estaba la violencia barra brava que se había acentuado y asentado en la época de la Guerra de Malvinas, casi como si la guerra hubiera sido una excusa y un disparador fulminante para darle paso a las bandas delictivas operar ahora en las canchas. La complicidad dirigencial tanto de los clubes como del gobierno nacional de facto y luego del gobierno democrático ya en 1983 hizo también su parte. Y sí, obvio, si muchas de las barras bravas eran contratadas por los partidos políticos para sumar al agite popular en las calles por el retorno
retorno a la democracia primero y luego por ver qué partido tenía más poder y voz en la calle. El Partido Radical, el Partido Peronista, el Partido Comunista, el Partido Conservador, etcétera, etcétera. Todos entongados con las barras bravas de River, de San Lorenzo, de Boca Juniors, de Rosario Central, de Huracán, de Independiente, de Estudiantes de La Plata, de Chacarita, etcétera, etcétera. Y con este contexto de violencia callejera y social llegamos al torneo nacional de 1985, donde por la cuarta fase de la ronda de perdedores en el estadio de la Doble Visera de Avellaneda, Independiente recibía a Boca. El que perdía quedaba afuera del torneo. Los cruces entre los 5 equipos grandes de AFA siempre habían sido partidos clásicos, con mucho público, con mucha tensión, mucha algarabía y últimamente en esos años, mucha violencia. Pero este partido tenía un condimento extra. En el campo de juego, Independiente y Boca se jugaban por un lugar en la quinta fase de la ronda de perdedores. Mientras tanto, en las tribunas, las barras bravas de Independiente y de Boca se peleaban por un lugar de preferencia en la barra brava de la selección argentina que iría a alentar al equipo al Mundial de México 86. Tanto la barra boquense del Abuelo como la barra de Independiente a cargo del gitano Ocampo se venían disputando el liderazgo de la selección argentina. Ocampo lo venía haciendo desde principios de la dictadura, en rivalidad extrema con el Negro Thompson, de la barra brava de Quilmes. Está apañado por la Junta Militar, pero en 1981 llegó al poder de la barra brava de Boca José Barrita, el Abuelo, el mítico barra brava que cambiaría la historia de las barras bravas en Argentina. ¿Cuántas veces dije barra brava? Y el Abuelo sumó con los años enfrentamiento con otras barras, pelea con la policía, negocios con los políticos, libertad de los presidentes boquenses, apriete a jugadores, asociaciones ilícitas, lavado de dinero, la mafia de los trapitos, la mafia de los choripaneros de la cancha, la mafia de los tacheros, etcétera, etcétera. A partir de 1981, el Abuelo fue poniendo en vereda a todas las barras bravas rivales, hasta incluso provocar crímenes repugnantes hacia la barra de Quilmes, Racing, River y otros más, que se irían sumando con las décadas. Pero todo de manera impune. Mientras Independiente también sumaba al prontuario delictivo de su barra brava el asesinato de Ricardo Geuna, un bombero hincha de Tigre acribillado por la barra brava de Arsenal de Sarandí con complicidad de la barra de Independiente, a cargo de varios tiros disparados desde un arma calibre 9 milímetros, arma reglamentaria proveniente de la barra Independiente que le pertenecía a la policía. En este bravo contexto futbolero, una semana antes del partido Independiente Boca, la barra del gitano Ocampo emboscó a la del Abuelo en la bajada del puente Pueyrredón, donde prácticamente se armó la batalla campal entre piñas, facazos y piedras. La policía quiso detener a ambas barras bravas, pero le fue imposible. El Abuelo se escondió por unos días. Y bueno, el gitano era intocable en Avellaneda. ¿Quién le iba a decir algo en otra jurisdicción, no? Nadie. Y así llega el 7 de abril de 1985, donde colectivos y colectivos aparcaban en el estacionamiento de la tribuna visitante, trayendo a miles de hinchas de Boca hacia la Doble Visera. Eran años donde las tribunas visitantes, a pesar de la violencia en crecimiento, estaban habilitadas en todo su perímetro. Boca llegó con 5, 8, 10 y hasta 15.000 personas, y más todavía, para copar la tribuna visitante. Dentro de ella se encontraba Juan Ángel Escaserra, junto a su hijo Adrián Silvio Escaserra, de 14 años. El pequeño Adrián, fanático de Boca, le insistió hasta el hartazgo a su padre para poder ir juntos a la cancha a ver a Boca por primera vez de visitante y poder vivir esa experiencia padre e hijo yendo a la cancha juntos a la par. Juan, a pesar de la violencia futbolera de esos años, cedió ante la insistencia de su hijo porque era un clásico, una cancha grande y sabía que iban multitudes, un fuerte respaldo por si la cosa se ponía violenta entre las barras. Al haber mucha gente, no iban a quedar tan expuestos a la zona de violencia, pero lamentablemente fue todo lo contrario. Independiente salió a la cancha con Goyen al arco, Clausen, Villaverde, Trocero y Carlos Enrique, Urruchaga, Marangoni y Bocchini, y arriba Barberón, Percudani y Merlini, dirigidos todos por Pipo Ferreiro. Mientras tanto, Boca salió a la cancha con Valerio al arco, Gómez, el Tata Brown, Pasucci y Quique Rabina, Olarticoechea, Krasowski y Estafusa, y arriba Graciani, Dijkstra y el Chino Tapia, dirigidos todos por Alfredo Di Stefano. El partido, lo de menos, flojo como en toda la década, muchos defensores, pocos delanteros, muchas patadas, discusiones, quejas, agarrones y 0 goles. A los 31 del primer tiempo llegó la única alegría de la tarde, el gol de Barberón para Independiente, que se adelantaba en el marcador. Y hasta ahí llegó el tema fútbol. Todo lo que vino después es más de lo mismo. El referí Teodoro Nitti oscilaba entre calmar a los jugadores sacados con cada polémica del partido y cobrar lo más parejo posible en un encuentro que iba enervando el fuego de la caldera del diablo. Cuando en el entretiempo las barras bravas de ambos equipos se iban amenazando entre
entre ellas con un posible ataque en cualquier momento mediante los típicos cantitos de cancha. A los 16 del segundo tiempo llegó la expulsión de Rubén Darío Gómez y acá la barra brava de Boca comenzó a dejar de lado las amenazas para pasar de a poco a la acción. Cercano a los 35 minutos y cuando todo parecía morir en el 1-0 de Independiente y la eliminación de Boca, llegó la jugada que desató el disturbio. Cuando Estafusa patea un remate al arco que la pelota rebota en Enzo Trocero y se desvía. Inmediatamente la parcialidad de boquense se suma al pedido y reclamo enfurecido de sus propios jugadores por una presunta mano, pidiendo penal que el árbitro Nitti no cobra. Acto seguido, parte de la barra brava de Boca comienza a arrojar proyectiles al área de Independiente, donde el arquero uruguayo Goyen huye de los piedrazos por muy poco. En otro sector de la tribuna, la otra parte de la barra brava, como comandado en un ataque por dos frentes, intenta derribar algunos alambrados y rejas que separaban la tribuna popular visitante de la platea de los rojos, para intentar coparla e ir hacia la barra brava de Independiente de frente. Al no lograrlo, la barra de Boca comienza a arrojar piedras a la platea de Independiente, que no tarda en responder ni tampoco conseguir apoyo logístico de la misma barra local, que llega de a poco a ocupar su lugar en una ya guerra de tribunas. La atención ya no estaba en el campo de juego, sino en las tribunas, al ver cómo barras de Boca y de Independiente se arrojaban de todo cara a cara, divididos por unas simples rejas y unos cuantos alambrados doblados en el medio. Pero si por esto no fuera poco, la policía de la Unidad Regional de Quilmes, a cargo del operativo del partido, comienza a ocupar de a poco la tribuna boquense, para intentar calmar la situación. ¿Calmar cómo? Con lo de siempre, gases lacrimógenos, balas de goma, creando más caos todavía en el amontonamiento por salir de ahí de los hinchas genuinos que no estaban en la greja general. La barra del abuelo corre a la policía de la tribuna a medias y desde adentro de la cancha más policías todavía arrojaban gases lacrimógenos a la dividida parcialidad boquense que estaba recontra sacada. 40 minutos del segundo tiempo iban cuando Nitti decide suspender el partido al ver cómo todo se había descontrolado tanto en la tribuna visitante como en la platea local, pero sobre todo al escuchar las primeras detonaciones de armas de fuego. De las piedras del principio pasaron a balazo limpio entre la barra de Boca y la policía. En ese tumulto por agarrar la salida de la cancha por la calle Cordero y las vías del ferrocarril Roca, cae un joven baleado. A metros caen otros también. En el otro extremo caen policías. Era una batalla campal en la tribuna de Boca de la cancha de Independiente. De repente y en el medio de la desesperación aparece un hombre desde el campo de juego que cruza la platea de Boca y se dirige a la popular visitante para calmar las aguas. Ese hombre era ni más ni menos que Roberto Mouso, otrora ídolo y ex capitán de Boca que ahora jugaba en Estudiantes de Río Cuarto pronto a su retiro y que había ido a ver el partido desde la platea boquense de la cancha. Mouso se metió a la cancha, saltó la fosa que separaba las tribunas y se metió en la popular de Boca tratando de calmar a las fieras, tanto de un lado como del otro de los uniformados. Pero a la par que sucedían estos hechos, otro hombre con camisa ensangrentada trasladaba a un joven en brazos herido de bala, desesperado a los gritos pidiendo ayuda, ambulancias, médicos o algo, en el medio de la gresca. Ese hombre era Juan Escaserra, que trasladaba el cuerpo de su hijo Adrián baleado en el pecho. Adrián ya había fallecido en el acto. La típica del tirar piedra y esconder la mano, la barra del abuelo, ni bien se abrieron las puertas de la cancha, huyó, mientras el resto de los hinchas de Boca soportaron la calamidad policial de los palazos, aprietes y detenciones. Un grupo numeroso de hinchas ceneices salieron detrás de Mouso, que los guiaba hacia afuera de la cancha, pero fueron todos detenidos en colectivos de la policía, aproximadamente unos 500 hinchas repartidos en comisarías de Lanús, Avellaneda y Quilmes. Fueron víctimas del apriete policial porque alguien había que detener entre tanto quilombo, y se les abrió una causa a todos, por resistencia a la autoridad y homicidio en riña. Después viene lo de siempre, ¿no? Lo que te he contado en estas historias que hemos visto en videos pasados. Todos se culpan entre todos, se pasan la pelota entre el Estado y la policía, los dirigentes prometen terminar con la violencia en el fútbol y lo único que hacen es fomentarla. Y bueno, el periodismo que vende humo y la fiscalía y los investigadores que entorpecen la causa cuando se trata de alguno de los peces gordos del Estado. En este caso, la policía bonaerense, ya que la autopsia del cuerpo del joven Adrián Escaserra arrojó una herida de bala que ingresó debajo de la tetilla izquierda y le dio muerte instantánea. La bala de calibre 9 milímetros pertenecía a una arma reglamentaria de la policía. Así como te conté que se le abrieron causas a hinchas comunes detenidos en comisarías de la zona para desviarle el foco de la atención y culpar a alguna bala de la propia hinchada, era imposible no darse cuenta que la bala que había asesinado al joven Escaserra provenía de la policía misma.
Se investigó muy poco, a pesar del ruido mediático que se hizo entre revistas de la época, diarios, noticieros radiales y televisivos. Todo iba quedando en futuras promesas, pero no pasaba absolutamente nada. Además, ese mismo 7 de abril, pero en la cancha de Huracán, se había suspendido el partido entre Vélez y River por el mismo caso. Gresca en las tribunas, entre barras bravas de ambos clubes y partido suspendido. Para el acontecimiento mediático era otro tumulto más entre los salvajes que copaban el fútbol los domingos, pero para Juan Escaserra, padre del joven asesinado, no, y comenzó su propia investigación. Sí, un padre quebrado por el crimen de su hijo se pone a investigar personalmente algo que le correspondía al fuero judicial. Una verdadera locura. Escaserra pululó por testimonios de hinchas de Boca, empleados de Independiente, hinchas de Independiente y hasta mismo barras bravas de Boca, para coincidir junto con su propio testimonio que la bala que había matado a su hijo provenía de responsabilidad de Miguel Ángel Sacheri, subcomisario bonaerense de esa tarde fatal en Avellaneda. Pero nada se investigó, todo se entorpeció porque claro, el asesino no era un barra brava, era un policía. Incluso Escaserra logró conseguir una filmación del hecho puntual ocurrido esa tarde gracias al aporte de un camarógrafo de la AFA, pero la prueba fue insuficiente para culpar a Sacheri. La fiscalía y la querella no pudieron torcer la historia. La acusación era sin pruebas fehacientes y además adjudicaba el hecho a una gresca general. Ni siquiera los otros hinchas heridos de bala como Marcelo Ortú y Rubén Retondini fueron suficientes como testimonios acusadores. No se podía torcer la historia tan fácil con el Estado, porque la gresca había arrojado muchos heridos por piedrazos, tanto hinchas como policías, o por lo menos déjame dudar que los policías no se hirieron a ellos mismos para zafar de la causa, ¿no? Porque ya no me sorprendería nada en estas historias, ¿eh? Se hizo una reconstrucción del hecho en la cancha de Independiente, pero solo fue para aparentar que se avanzaba en la causa. El culpable está ahí, en esos aproximadamente 500 hinchas detenidos, decía la defensa. Investiguen y pregunten. Los detenidos fueron indagados en la ciudad de La Plata, pero al no saber con exactitud quién había disparado el tiro que mató a Escaserra y que provenía de la policía, pero no de quién exactamente, la declaración quedaba archivada y la causa del hincha sobreseída. Así pasaron los meses y los años y la causa se cerró sin culpables. A la familia Escaserra, la justicia obligó al club Independiente a pagarle $90.000 en concepto de indemnización por ser la institución donde se produjo el incidente fatal, y al Estado provincial lo obligó a abonarle 100.000 pesos también en concepto de indemnización y compensación por ser responsable solidario junto al club. Un bochorno más de la justicia argentina. En cuanto al caso Escaserra en la opinión pública y el deber cívico de los políticos, cambiaron algunas cosas. La gente iba menos y menos a la cancha. Los que iban se cuidaban mucho más. Y los barras bravas siguieron sumando crímenes y escándalos y total nadie los juzgaba. En tanto, el tema político, el más activo, fue el senador Fernando de la Rúa, futuro presidente argentino, que con la famosa ley Escaserra coartaba mucha de la violencia barra brava de la época. Pero por más leyes que sancionen, si no hay alguien que las haga cumplir, es al pedo todo. La ley 23.184, que te la dejo abajo completa en la descripción, sancionada en mayo del 85 y promulgada rápidamente al mes siguiente, indicaba entre sus grandes puntos de importancia prever castigos penales para delitos realizados en el ámbito del espectáculo deportivo y sancionaba severamente algunas prácticas concretas como la aportación de armas, la formación de grupos de choque, la alteración de los transportes urbanos como trenes y colectivos públicos, como también la complicidad de los clubes de guardar dentro de las instalaciones todo aquel objeto que sirva para agredir o ejercer violencia en las canchas como armas de fuego, armas blancas, artefactos explosivos, bombas de estruendo, etc. Pero además la ley presentaba numerosos sentidos asociados a lo peligroso y conflictivo, dando lugar primordial a explicar el fenómeno de la violencia en el fútbol. Pero esto ya había pasado en la década del 50, 60 y en la década del 70 también. Todo era lo mismo. Se hablaba sobre el fanatismo desmedido del hincha que llevaba a la irracionalidad social, la rivalidad deportiva como fuente principal de violencia y el espacio del estadio como un lugar inseguro. Si bien esta ley estaba enmarcada por hechos de violencia provocados por las barras bravas y que sancionaba sus actos, en ninguna parte de ella se hablaba exactamente de barras bravas, sino hacía un paneo general del hincha de fútbol, sin separarlo del barra violento del hincha común. De esta manera estaban construyendo un panorama distorsionado en la sociedad mediante los siempre cómplices medios de comunicación, que ayudaba a legitimar la acción policial frente a la estigmatización, criminalización y simplificación del hincha común de fútbol.
Muchas leyes en vano para detener la violencia barra brava que no detenían a nadie salvo perejiles como hinchas comunes, pero ninguna ley que parara tampoco la represión policial desmedida en cuanto a disturbios generales, porque Argentina es así. La mejor manera de parar disturbios públicos en canchas de fútbol es con más policías, trayendo consigo más deudas a los clubes porque pagan operativo de seguridad más caro por contratar más gente todavía, en vez de solucionarlo generando desde el Estado, la AFA y los clubes cuerpos policiales especiales antidisturbios que contengan la muchedumbre cuando se enloquece. Menos policías, pero mejor preparados. Algo parecido a lo que hizo Margaret Thatcher con el informe Taylor y el cambio radical del fútbol inglés en la década del 90. Pero bueno, vuelvo a lo del principio. ¿Quién se iba a meter con las barras bravas si ellas estaban asociadas a sindicatos, políticos, dirigentes de la nación, dirigentes de clubes, empresarios y hasta la misma policía? La muerte de Escaserra fue responsabilidad total del accionar policial y el operativo de seguridad de aquella tarde fatal en Avellaneda. Pero el Estado argentino respondió legitimando solamente la visión de la fuerza de seguridad respecto al problema de la violencia en las canchas. La justicia no castigó a ningún culpable, ya que nunca lo encontró. Por el contrario, según Juan Escaserra, si cada una de las personas que estuvieron en este caso se hubieran dedicado a investigar en vez de entorpecer la causa, el asesino de mi hijo estaría cumpliendo la pena por el daño que hizo. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, como ustedes han visto, ha sido una reconstrucción del hecho de acuerdo a la versión que hace el señor Escaserra, y el juzgado después tendrá que valorar esta situación también. ¿Tiene algo en claro, doctor Nelky Martínez? No, en este momento hemos recogido esta prueba, pero allí tiene algo en claro, no, de ninguna manera. ¿Se puede hablar de una reconstrucción? Y ha sido una especie de reconstrucción, es la versión del señor Escaserra, que es el único testigo que tenemos de todas las circunstancias del hecho. Gracias, muy amable, doctor.